Buenos días, estimados hermanos y amigos. Quiero agradecerte porque hasta este momento nos has acompañado en el estudio de la epístola a los Hebreos. Eh, Estamos ahora en la sección del capítulo 5 hasta el capítulo 10, versículo 39, donde el autor va a dar sus argumentos del por qué Jesucristo es un sacerdote mayor que el sacerdote Aarón, el sumo sacerdote. Así que esperamos que te puedas quedar con nosotros. Agradecemos a Dios porque nos has acompañado hasta ahora y estamos confiando y orando para que la palabra esté siendo de bendición para tu vida. Así que no te vayas, quédate con nosotros. En unos minutos comenzamos. Dios te bendiga. Si es tan amable, en su capítulo 8, vamos a leer solamente 2 versículos. Mientras usted busca, pues recordamos lo que hemos cantado en mi vida. Él ha sido bueno. Y aunque hay una gracia común, o sea, que alcanza a todos los seres humanos, está esa gracia salvífica, de la cual si tú estás en Cristo, haces parte de ella, y aún Dios ha sido mucho más bueno todavía. Porque aunque nos pueda faltar todo lo que podamos necesitar aquí en la tierra, o sea, casa, carro, ropa o alimento, tenemos la salvación que es eterna y nadie nos la puede quitar. Y eso es lo más importante. Así que si tú estás en Cristo, en este lugar, estimado amigo, mi oración es que Dios pueda mostrarte la necesidad del Salvador Jesucristo. Dice el versículo 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Acompáñeme en oración. Señor Dios Todopoderoso, en este momento nos presentamos delante del trono de tu gracia, en los méritos de nuestro Salvador e intercesor Jesucristo. Nos reunimos como tu pueblo para adorarte, para escuchar tu palabra, para exponer nuestros corazones, nuestra mente a lo que ella tiene que decir. Señor, reconocemos nuestra condición de necesitados delante de ti y por eso clamamos por la ayuda de tu Espíritu Santo en esta mañana. Señor, permite que tu Espíritu Santo nos permita entender lo que tu palabra tiene que decirnos. Permite que tu Espíritu Santo nos ayude a someternos a tu palabra, que ella traiga consuelo, que ella traiga edificación y que ella sea nuestra guía. Padre, pedimos que hoy
tu palabra nos muestre con claridad a nuestro Señor Jesucristo. Que cada versículo que miremos podamos ver a Cristo representado. Señor, pero también oramos por aquellos que no te conocen, para que en esta mañana tu Espíritu Santo les conceda vida. Tu Espíritu Santo les muestre su condición pecaminosa, para que ellos puedan creer en ti, para que ellos puedan arrepentirse. Dales ese nuevo corazón. Cambia ese corazón de piedra por un corazón de carne. Señor, para que ellos puedan ver la bondad de nuestro Salvador. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede tomar asiento. El capítulo 8 que comenzamos a estudiar la semana pasada en nuestro estudio expositivo y sistemático del libro de Hebreos, el autor ha llegado a una conclusión sobre o está llevando a este pueblo, a estos oyentes, a una conclusión y por ende a nosotros. Y ese deseo es que a él al concluir el tema que está presentando, sus lectores entiendan o vean a Cristo como ese sumo sacerdote superior a todos los sacerdotes que ellos tienen o que han tenido. El punto principal es ese: Jesucristo es infinitamente superior a todos los sacerdotes judíos que habían tenido hasta ese momento. Y para reforzar su punto, en los primeros 5 versículos que ya estudiamos, vimos cómo el Espíritu Santo resume las excelencias del Señor Jesucristo como sacerdote de la iglesia. No solo destaca su persona como sacerdote, sino que también destaca de manera específica la obra del Señor Jesucristo como sacerdote. Ahora, cuando llegamos al versículo 6, el autor procede a desarrollar la segunda parte de lo que quiere que estos hermanos puedan entender. Y esto es crucial para lo que él quiere seguir desarrollando. Hasta este punto, el Espíritu Santo ya ha mostrado o ha enfatizado que teniendo un mejor mediador y que es mejor que los mediadores humanos que ellos tenían hasta ese momento. Y el segundo punto de lo que él quiere que entiendan es que ellos han sido parte de un mejor pacto, un pacto que es mucho o más eficiente que el pacto que estos judíos se jactaban, el pacto pasado. Y es como si su argumento les estuviera diciendo lo siguiente: si este Jesús es quien ustedes han confiado, es mejor que los sacerdotes que ustedes han tenido hasta ahora, y es el mediador de un mejor pacto. Por ende, este nuevo pacto es más suficiente que el anterior. Y esto es lo que él menciona en el versículo 6. Mire, lea conmigo el versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministro es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Ahora permítame leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice: pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Basado en promesas mejores. Y de hecho en el del versículo 8 en adelante miraremos esas promesas. Entonces tenemos que reconocer, o esos hermanos tenían que reconocer, y nosotros tenemos que reconocer que estamos en un mejor pacto.
Y vamos a mirar hoy que es muy diferente al pacto antiguo. Si hay un mejor pacto, implica que el primer pacto que existió antes, pues tenía algún problema. Miren lo que dice el versículo 7. Y creo que este se lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, ahora. Miren lo que dice. Si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. De la existencia de un mejor pacto, por definición, nos dice que el anterior era incompleto o era defectuoso. Y esta Nueva Traducción Viviente lo traduce y mire cómo dice ahí, para reemplazarlo, porque era defectuoso. Y esto es confirmado con el versículo 13. Mire lo que dice el versículo 13 del capítulo 8. Dice, al decir nuevo pacto, da por viejo el primero. Y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Ahora mire cómo lo traduce la traducción lenguaje actual. Iba a usar la Nueva Traducción Viviente, pero usa una palabra, bueno, lo hubiera hecho. Dice una palabra que es obsoleto. Y obsoleto, de hecho, ¿sabe cuándo yo aprendí la definición de esa palabra? Cuando estaba en tercero de bachillerato. ¿Y sabe por qué me aprendí la definición? Porque perdí un examen por culpa de saberme esa definición. Fue la primera y única vez que yo lloré por haberme ido mal en las calificaciones. Y me la aprendí, obsoleto, algo que está viejo, que ha pasado, ya no se usa. Y miren lo que dice la traducción lenguaje actual. Cuando Dios habla de hacer eso con nosotros, un nuevo pacto, es porque considera viejo el pacto anterior. Y lo que se considera viejo e inútil ya está a punto de desaparecer. Entonces los versículos 8 al 12, Él nos va a empezar a presentar ese nuevo pacto y todas esas mejores promesas que hay en ese pacto, que lo hace que sea superior. O sea, eso lo vamos a estudiar, si Dios nos da vida, la próxima semana. Hoy vamos a meditar o vamos a enfocarnos en el versículo 6 y 7 para entender o comprender cuál es ese primer pacto. ¿Por qué ese primer pacto se lo identifica como que es un pacto que está pasado o obsoleto o que tiene que desaparecer? Y lo vamos a hacer pensando en tres preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es este primer pacto al que se refiere el autor? Esa es la primera pregunta. ¿Cuál es el primer pacto al que se refiere el autor? La segunda pregunta, o el segundo punto del sermón, es ¿por qué ese primer pacto era defectuoso? ¿Por qué ese primer pacto era defectuoso? Y nuestro último punto, o la tercera pregunta, un poco más corta, va a ser, ¿cuáles son algunas de las diferencias entre el primer y el segundo pacto? ¿Cuáles son algunas de las diferencias entre el primer y el segundo pacto? Y quizás vamos a tomar como referencia lo que dijo el puritano John Owen en referencia a esas diferencias. Así que vamos a mirar el primer punto. ¿Cuál es el primer pacto al que se refiere el autor? Una de las cosas que podemos notar es que en el versículo 7 no aparece explícitamente la palabra pacto. El autor simplemente menciona que hay un primero.
por el contexto, en el versículo 6, sabemos que está hablando de ¿qué? De un pacto. El versículo 6 nos dice claramente que Jesús es mediador de ¿qué? De un mejor pacto, no cualquier pacto, de un mejor pacto. Por lo tanto, es evidente de que el autor está refiriéndose a un primer pacto y a un segundo pacto. Cuando miramos pasajes como estos, nos ayudan a afirmar algo que en teología se llama la teología pactual o la teología bíblica del pacto. La teología pactual o la teología bíblica del pacto que se encuentra en todas las escrituras. Arthur Pink, en su libro Discerniendo los tiempos, él presenta o él habla allí sobre los 8 pactos que encontramos en la escritura. Hoy mencionaremos algunos de ellos sin entrar en mucho detalle. Pero aquí en Hebreos, en el libro de Hebreos y en el pasaje en particular que vamos a mirar, observamos que el autor tiene una comprensión clara de esos pactos. Y que esos pactos pues tienen un origen divino. No, esto no tiene nada que ver con lo que hoy la gente dice, pacta con Dios. No, nunca el pacto se hace entre el inferior hacia el superior, sino que siempre es el superior hacia quién, hacia el inferior. Es decir, que el que propone el pacto siempre es Dios, no el hombre. Aclarando un poco ya para los famosos que escuchamos por ahí, aunque quizás algunos no estén muy familiarizados con eso. Pero estos pactos reflejan, escuche por favor, el propósito revelador y redentor de Dios para con los hombres. Eso es lo que hacen estos pactos. Estos pactos reflejan el propósito revelador y redentor de Dios en su trato con los hombres. ¿Qué es un pacto? Bueno, un pacto no es otra cosa que un acuerdo entre 2 partes. Pero como lo enseñé, por ejemplo, cuando usted y yo nos casamos, o bueno, cuando yo me casé y usted también se casó, que sonó como raro, ¿no? Cuando yo me casé, cuando usted también se casó, ¿no? Con el que se haya casado, usted entró en un pacto con esa persona. Usted entró en un acuerdo con esa persona de amarse, de respetarse y de valorarse en la enfermedad, en la salud, en todo lo bueno, en todo lo malo, hasta que la muerte los separe. Un compromiso que hicimos con la persona que amamos. Cuando hablamos de los pactos divinos que menciona la Biblia, nos estamos refiriendo, y eso lo voy a poner al frente para que usted lo pueda mirar, nos estamos refiriendo a acuerdos entre Dios y los hombres, donde es Dios quien estipula ciertas condiciones con los hombres. O sea, los hombres deben obedecer para recibir sus bendiciones. Dios da el pacto y Dios nos dice qué es lo que se tiene que cumplir. ¿Me explico? Dios no hace pactos de igualdad con el hombre. Dios nunca entra en un pacto con los hombres en términos de igualdad. Dios no viene a usted o a mí y nos dice, mire, aquí están mis términos del pacto. Y nosotros le decimos, ok, Señor, muy bien, Señor, ahora aquí están los términos del pacto que yo quiero ofrecerte. No, y llegamos a una negociación y llegamos a un acuerdo mutuo. No, eso no funciona así con Dios. Funcionará con la que usted se casó. Eso sí funciona allí, ¿no? A mí me enseñaron unas cosas, a ella le enseñaron otras cosas, y cuando nos unimos en matrimonio, decidimos, bueno, yo aprendí esto, vamos a formar entre los dos una sola cosa, y formamos nuestro matrimonio de esa manera. Bueno, ahí funciona. Bajo ninguna circunstancia Dios viene a negociar con nosotros. Eso no es posible. Dios hace un pacto y solo hay 2 opciones: o lo aceptas o lo rechazas, pero no lo puedes cambiar.
Y vuelvo y lo digo una vez más para que quede bien claro. Es el superior el que propone el pacto. En este caso Dios. No puedo llegar yo a decir, Dios, quiero pactar contigo esto. Esas son teologías, son enseñanzas humanistas para manipular a la gente que no estudia la Escritura. Recordemos el pacto de la redención. También es conocido como Pactum Salutis, ¿no? Ese pacto de la redención. Ese pacto ocurrió en la eternidad cuando Dios hace un acuerdo, Dios Padre hace un acuerdo con Dios Hijo y promete entregarle todas las naciones por posesión. Esto usted lo ve en el Salmo 2, versículo 7 y versículo 8. Mire lo que dice el Salmo 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Versículo 8. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Este pacto eterno, Dios promete salvar a los pecadores y entregárselos ¿a quién? A su Hijo, para la gloria de su nombre. Es por ese decreto que Dios creó el universo, ordenó todas las cosas en su providencia para cumplir el propósito redentor de los pecadores. Y luego en Génesis encontramos otro pacto, que es el pacto adámico, o que también es conocido por, el pacto adámico, sí, pacto de obras también es conocido. Las palabras que Dios le da a Adán pueden ser consideradas como un pacto, aunque la palabra pacto no aparece no aparece específicamente allí, pero está implicado en lo que está diciendo. Dios promete a Adán vida eterna, pero bajo la condición de ¿qué? De que Adán tenía que obedecer todo lo que Dios mandó, no una parte, todo. Mira lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 16 y versículo 17. No se vaya a dormir, ponga bastante atención para que usted me siga en lo que estoy diciendo, para que después no vaya a decir, no entendí nada. Capítulo 2, versículo 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del bien, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El pacto de obras. Adán debía obedecer la palabra de Dios. Sin embargo, ¿qué pasó? Desobedeció y las maldiciones de ese pacto vinieron sobre su vida. ¿Cuál es el resultado? Adán murió. ¿Físicamente? No, murió espiritualmente. Fue expulsado del Edén. Ahora aquí nos preguntamos, la pregunta que hicimos al comienzo, ¿a qué se refiere el autor con primer pacto? ¿Cuál es ese primer pacto que se está hablando aquí en Hebreos capítulo 8? El pacto de la redención, ese pacto hecho en la eternidad, el pacto de obras hecho con Adán. Muchos de los estudiosos creen y sostienen que ese primer pacto que menciona aquí es el pacto mosaico. Aquel que se estableció en el monte Sinaí con Moisés como mediador. También es conocido como ese pacto de la ley, el cual era muy central en el sistema o en el judaísmo. Yo entiendo que aunque ese primer pacto incluye el pacto mosaico, no está limitado únicamente al pacto mosaico. Y esto lo vemos en el Nuevo Testamento, no solamente en el libro de Hebreos, sino por ejemplo, vaya conmigo a Juan capítulo 7, donde el mismo Señor Jesucristo, hablando a los judíos, hace referencia a ese antiguo pacto. Juan capítulo 7,
versículos 22 y 23. ¿Lo tiene? Mire lo que dice. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidaréis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. ¿Qué está haciendo el Señor Jesús aquí? Bueno, el Señor Jesús está refiriendo al antiguo pacto y explica que la circuncisión, ¿dónde comenzó? ¿Comenzó con Moisés? No, no comenzó con Moisés. Se está remontando o está caminando un poco más atrás a los padres. Cuando habla de los padres, ¿está hablando de quién? De Abraham, a los patriarcas. Jesús está conectando el pacto de Abraham con el pacto mosaico dentro del contexto del antiguo pacto. Lo mismo hace el apóstol Pablo. Si usted va, por ejemplo, cuando él está en Gálatas, cuando él está hablando a los hermanos de Galacia, Gálatas capítulo 3, versículo 5, cuando está reprendiendo a la iglesia, mire lo que le dice. Dice, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Tanto el Señor Jesucristo como el apóstol Pablo vinculan de manera inseparable la circuncisión de Adán con la ley dada por Moisés. Para ambos, el pacto establecido con Abraham y la ley mosaica formaban una unidad dentro del antiguo pacto. Le voy a dar un ejemplo más, porque esto lo encontramos en todo el Nuevo Testamento. Cuando Esteban va a comenzar su defensa o su predicación, él recuerda el antiguo pacto. Vaya a Hechos, capítulo 7, versículo 2. Hechos, capítulo 7, versículo 2. Y les dijo, varones hermanos y padres, oíd, el día de la gloria apareció a nuestro padre Abraham en Mesopotamia antes que morase en Harán. Para Esteban, el antiguo pacto con Israel comienza con Abraham, no con Moisés. Según la defensa que está haciendo Esteban, el antiguo pacto incluía el pacto abrámico, el pacto mosaico y aún le agrego uno más, el pacto davídico. Lo mismo para Jesús, lo mismo para el apóstol Pablo, lo mismo para el autor de Hebreos. El primer pacto abarca el periodo desde la caída hasta la venida de Cristo. Es más, vaya lo que dice el versículo Hebreos 9, versículo 15. Ya hablaremos más adelante. Mira lo que dice Hebreos 9, versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, mejores promesas. Hermano, no se deje engañar por ese cuento de promesas materiales. Cristo no promete promesas materiales. Cristo promete promesas eternas. Y si algún día usted se tiene que ir a esta congregación, aclaro yo, porque cambia de estado,
No porque se moleste con alguien, uno no se va a una congregación porque se molesta con alguien, uno se va a una congregación porque cambia de estado, cambia de trabajo, de ciudad. ¿Qué iba a decir? Se me fue. Oh, sí. Y llega, se volvió parita. Busque un lugar donde le hablen o le presenten las promesas espirituales en Cristo. Si empiezan a prometerle una cantidad de cosas materiales, salga de allí corriendo. Porque está en el lugar equivocado. Cristo vino a ser el mediador de un mejor pacto para remediar a los transgresores. ¿Estaba David bajo el primer pacto? Sí. ¿Estaba Moisés bajo el bajo el primer pacto? Sí. ¿Estaba Abraham bajo el primer pacto? Sí. Incluso Abel estaba bajo el primer pacto. De hecho, cuando usted lee Hebreos capítulo 11, cuando lleguemos más adelante, nos dice de Abel que sus transgresiones cometidas bajo el primer pacto fueron redimidas por la muerte de Cristo. Cristo vino a morir para el perdón de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Entonces, cuando miramos la Escritura y usted encuentra el Antiguo Testamento, encontramos el Antiguo Pacto, y cuando miramos el Nuevo Testamento, encontramos el Nuevo Pacto. Pero aquí, cuando miramos el autor, creo yo, enfatiza en ese primer pacto el pacto abrámico, el pacto mosaico y el pacto davídico. Ahorita vamos a mirar un poquitico de cada uno de ellos. Cuando creen en Jesucristo, cuando estos deberían creer en Jesucristo, iban a ser parte de ese nuevo pacto. Eso nos lleva a la segunda pregunta. ¿Cuál era el defecto de ese primer pacto? ¿Cuál era el defecto? Uno podría pensar rápidamente, porque simplemente era una sombra de lo que iba a venir. Pero vamos a mirar, ¿cuál era el defecto? El versículo 7 dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Es decir, hubo una necesidad de un segundo, precisamente porque el primero tenía sus defectos. Y esa palabra que lo traduce defecto, o la otra versión que leímos defectuoso, significa que era fallido. O también el sentido original, dicen los escritores, que era manchado o defectuoso, como tengo aquí, esa es la definición que usa la otra traducción. Ahora continuemos esta pregunta. ¿Por qué ese primer pacto era defectuoso? ¿Cuáles eran las fallas de ese primer pacto? Ahora, para entenderlo debemos considerar rápidamente el propósito de los pactos, especialmente el abrámico, el mosaico y el davídico, como lo vemos en el Antiguo Testamento. Pensemos rápidamente en el pacto abrámico. Génesis capítulo 12. Vemos que Dios llama a un gentil, a un pagano. Abraham era un pagano. Dios lo busca, lo llama, y el versículo 1 le dice, pero Jehová ha dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Si seguimos leyendo el versículo 2, encontramos la promesa que Dios le hace a Abraham. Y dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Obviamente nosotros entendemos que no era únicamente, está hablando de una nación de sangre, sino algo que espiritual. Cuando llegamos a Génesis capítulo 17, vemos que Dios vuelve a visitar a Abraham para confirmar su pacto. Y en el versículo 4 le dice lo siguiente, he aquí mi
pacto contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Una vez más, no es una línea sanguínea, es una línea que es espiritual. Gálatas luego lo dice, que todo aquel que cree en Cristo está o es descendiente de ¿qué? De Abraham, y todas las bendiciones para él son para nosotros. Entonces vemos que Dios le dice una descendencia, Génesis capítulo 17, versículo 2. Dios le habla de una tierra, Génesis capítulo 17, versículo 8. Y Dios le habla de un reino gobernado por reyes, Génesis capítulo 17, versículo 6. Ahí usted encuentra ese pacto. Sin embargo, todas esas promesas estaban condicionadas a algo. ¿Condicionadas a qué? A la obediencia. Estaban condicionadas a la circuncisión. Mire lo que dice el versículo 10 del capítulo 17. Quiero que lo lea conmigo. Mire lo que el Señor le dice a Abraham. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Y todo es todo varón tenía que ser circuncidado al 8º día. Si Abraham y su descendencia no cumplían con la circuncisión, implicaba una violación al pacto de Dios. Y usted puede leer la historia. Abraham no tuvo tiempo para negociar con Dios. A ver, Dios, pero ¿cómo que? No, lo tiene que hacer. Al versículo 14 de Génesis 17, miren lo que dice. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Es decir, cualquiera que no cumpla con la circuncisión sería como un gentil más. ¿Y cómo andaba el gentil? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 12. Por lo tanto, para poder disfrutar de la promesa del pacto abrámico, todo descendiente de Abraham debía circuncidarse sí o sí. No había negociación en eso. Era esencial para ser parte del pacto. Y no ser considerado como gentil, ajeno a la promesa de Dios. Aunque Dios garantizaba el pacto, Abraham y su descendencia tenían que obedecer para disfrutar de las bendiciones de ese pacto. Luego nos encontramos con el pacto mosaico. ¿Qué ocurrió con este pacto que Dios hizo con Israel en ese monte Sinaí? Dios añadió este pacto para reforzar o ampliar las normas del pacto adámico. El propósito del pacto mosaico era levantar la descendencia de Dios para separarla del mundo a través de la circuncisión, pero que ahora también Dios entregaba la ley, o sea, las normas por las cuales ese pueblo tenía que regirse. A la gente no le gusta esto, pero es una verdad. Dios nos da unas normas de fe y conducta por las cuales te tienes que regir si eres hijo de Él. Así de simple. Te guste o no te guste, la entiendas o no la entiendas. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque está en la Escritura. Nos guste o no nos guste, lo entendamos o no lo entendamos. Tenemos que ser bíblicos, así para el mundo seamos unos retrógrados o retrasados, ¿no? O que todavía estemos en la edad de media. Cavernícolas entonces. La Biblia lo dice, se hace. No es que estemos pasados de moda. La Escritura no pasa de moda.
Nosotros sí pasamos de moda. La ropa pasa de moda. Yo me acuerdo ver fotos de mi papá de los 70s por allá, con sus pantalones bota campana. Ya hoy no se ve eso, ya pasó de moda. La hermana también podrá recordarse de eso. Quizás los hermanos ya un poco más avanzados de edad. Oh, eso sí. No, la palabra no pasa de moda. Si de aquí a 100 años Jesucristo no ha regresado, ya muchos de los que estamos aquí no estaremos. Yo por lo menos seguro no creo que va a tener 144 años, 46. Ya hemos pasado. La moda quizás ya ha cambiado del mundo, pero su palabra seguirá siendo y pidiendo lo mismo. Mira lo que dice Éxodo 19:5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. El pacto mosaico, al igual que el pacto abrámico, era condicional. Israel debería obedecer toda la ley dada en el monte Sinaí para pertenecer o para permanecer como pueblo de Dios y disfrutar de las promesas. Toda, y toda es toda, dice Santiago. Si falla en uno, falló todo. Éxodo 19, miren lo que dice, versículo 7, más adelante. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado. Versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. El pueblo confirmó que estaban dispuestos a obedecer a Dios en todo. Y al igual que el pacto abrámico, el pacto mosaico requería algo del pueblo, que era obedecer la ley. Esto nos lleva al pacto davídico. El pacto davídico también está escrito en 2 Samuel, capítulo 7, donde trasladó el enfoque del pacto mosaico de la nación a una sola persona. ¿A quién? Al rey. Dado que el pueblo no podía obedecer la ley de Dios, el Señor puso la responsabilidad ¿sobre quién? Sobre el rey. El rey debería cumplirla. Por eso dice que una de las cosas que tenía que hacer el rey era tener una copia de la ley y tenía que estudiarla y vivir por ella. Para que Israel pudiera disfrutar de las promesas hechas a Abraham de la tierra, a su descendencia, sus gobernantes tenían que obedecer la ley de Dios. Tristemente los gobernantes vivían sin Dios y sin ley, muchos de ellos. Un buen ejemplo de eso es en Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 24, cuando David pecó al censar al pueblo. ¿Se acuerda usted de esa historia? Él pecó, censó al pueblo, y Dios como consecuencia le dice: mire, voy a traer 3 opciones de castigo sobre ustedes. 7 años de hambre sobre todo el país, ser perseguido durante 3 semanas por tus enemigos, o que el pueblo sufra enfermedades durante 3 días. Bueno, David elige la peste y comenzó la mortandad. Dice la escritura que murieron 70,000. ¿Y por qué pasó eso? Porque el rey desobedeció. Porque el rey no cumplió la ley que se le había dado y el pueblo pagó las consecuencias. En el Salmo 132, versículo 11 y 12 encontramos algo. Mira lo que dice. Le voy a dar la oportunidad para que lo busque. Salmo 132, versículo 11 y 12. Dice: en verdad juró Jehová a Moisés, en verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello.
De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Si Israel deseaba de que uno de sus descendientes de David permaneciera en el trono, gobernando la nación, el rey debía escuchar y obedecer la voz de Dios. El pacto davídico establecía que el rey, como representante del pueblo, debía cumplir la ley de Dios. Una vez más, igual que al pacto abrámico y el pacto mosaico, se requería la obediencia. ¿Cuál era el defecto del antiguo pacto? Bueno, la Biblia lo explica en Hebreos capítulo 7, versículo 19, que ya estudiamos. Leo para ustedes una vez más. Pues nada perfeccionó la ley y la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. El pacto antiguo, al ser condicional, condicionales que tenían una condición, que requería obras, que requería la obediencia de los hombres, complicaba las cosas para los hombres. Por eso se requería un nuevo pacto, porque en la capacidad humana no podíamos cumplirla, o no podemos. No podemos cumplirlo. Y aunque es defectuoso ese primer pacto, el apóstol Pablo, al referirse a él en Romanos capítulo 7, versículo 12, dice de la siguiente manera: de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. O sea, el problema no era en sí que la ley era mala, sino que el problema en sí era la maldad y la dureza ¿de quién? Del corazón nuestro. La muerte espiritual en la cual el hombre se encuentra le imposibilitaba para cumplir ese pacto. Por eso, aunque alguien nos venga a decir hoy que ellos cumplen a la perfección los 10 mandamientos, que cumplen a la perfección el día de reposo, están mintiendo porque no lo hacen. Aunque el pueblo, como leímos en Éxodo, dijo con firmeza, y en momento de emoción, hermano, cuando uno está en momento de emoción, uno se compromete a muchas cosas. Por eso mucha gente al principio del año se compromete a muchas cosas, pero al final del año está diciendo, bueno, ahorita el 25, ahorita sí. Y llevamos escuchando eso por años y años, que desde no sé cuándo venimos escuchando, ahora sí, ahora sí. Ellos se emocionaron, dijeron, sí lo haremos. Pero su naturaleza pecaminosa les impedía cumplirlo. Entonces la ley era incapaz de salvar, porque no podía transformar al pecador. La ley no podía darle vida al que estaba muerto para que pudiera obedecer. La ley no podía hacer eso. Por eso su única función de la ley en cierta manera era condenar al hombre y guiar al hombre al único que sí podía hacer eso, que ese es Cristo. Entonces, aunque la ley era buena, no podía hacer nada para salvarnos. Entonces, por lo tanto, si Dios quería cumplir ese propósito de salvar a los pecadores, según el pacto hecho a su Hijo en la eternidad, era necesario un segundo pacto. Y ese es el que el autor de Hebreos nos está aquí presentando. Ahora, ¿cómo se desarrolló ese pacto? Interesante, porque déjeme decirlo rápidamente. En primer lugar, Dios escoge un pueblo. Dios eligió a Abraham. ¿Por qué Abraham? Porque él quiso. ¿Usted cree que Abraham era el único que había? No había más gente. ¿Pero por qué Abraham?
¿Era mejor que los demás? No, era igual de pagano que los otros. Lo eligió porque él quiso. Lo separó del mundo y formó su pueblo para la circuncisión. Segundo lugar, Dios le dio su ley por medio del pacto mosaico. Dios les dijo cómo tenían que comportarse, cómo tenían que hacer cada una de las cosas. Y en tercer lugar, Dios les promete un rey como un líder espiritual, que aunque en esos términos Dios les permitió, era una teocracia, es decir, Dios era su director, pero cuando ellos vieron que los pueblos tenían reyes, dijeron, nosotros queremos un rey. Bueno, Dios en su plan perfecto dijo, ok, está bien, se los voy a permitir, pero ese rey, hombre, apuntaba a un reino eterno, que era ¿quién? Cristo. Todo eso ocurre dentro de un marco condicional. Éxodo 19:5 dice, si oyeres mi voz y guardares mi pacto, entonces vendrán estas bendiciones. Eso nos lleva a la tercera pregunta, al tercer punto de nuestro sermón. ¿Cuáles son, pues entonces, las diferencias entre el primer pacto y el segundo pacto? ¿Cuáles son? Mencionar estas diferencias nos van a ayudar a entender lo que vamos a hablar en el versículo 8 hasta el versículo 12, donde nos presentan esas mejores promesas, o esas promesas espirituales que encontramos allí. Y estas diferencias vamos a tomar como base los escritos del puritano John Owen, que la explica bien y nos van a ayudar a entender. ¿Cuál es la primera diferencia? Que el primer pacto fue instituido por Dios con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, tras su liberación de Egipto. En contraste, el nuevo pacto fue fundamentado en la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo. Entonces uno fue establecido en el monte Sinaí, el otro fue establecido cuando Él murió en la cruz del Calvario, cuando resucitó y cuando ascendió al cielo. Y podríamos añadir un cuarto aspecto más, cuando fue derramado su Espíritu Santo sobre su iglesia. Segunda diferencia que encontramos. El primer pacto estuvo marcado por el terror que llenó los corazones de este pueblo. ¿Se acuerdan cuando el monte Sinaí Dios se manifestó allí y había fuego, humo, se asustaron y no querían ni hablar con Dios? No, Moisés, tú habla con ellos. Cuando el segundo pacto fue declarado por el mismo Señor Jesucristo, cuando entregó su espíritu en amor, gracia y compasión. Hoy ya no tenemos temor de acercarnos a la presencia de Dios, porque nos acercamos ¿en quién? En Jesús. Él intercede por nosotros. Él nos lleva al Padre, y como hemos estudiado en Hebreos, no solo nos lleva al Padre, sino que nos lleva al lugar santísimo y nos ancla en ese lugar santísimo. Ya no hay temor. En Cristo no hay temor. Tercero, el pacto fue dado por un mediador, como ya estudiamos en Hebreo, un siervo que servía en la casa de Dios, Hebreos 3:5. El segundo pacto, o el nuevo pacto, se nos es dado por el mediador Jesucristo, quien es presentado no como un siervo de la casa, sino como ¿qué? El hijo de la casa, de su propia casa. Hebreos 3:6. Cuarta diferencia. El primer pacto reafirmó los mandamientos del pacto de obras dado a Adán, donde se le prohibía hacer ciertas cosas. En contraste, el nuevo pacto se basa en el cumplimiento del pacto de obras por medio de la obediencia y el sufrimiento de Cristo como nuestro mediador. Adán tenía que hacerlo. En otras palabras, lo que quiere decir es que en el nuevo pacto, el cumplimiento de esto, ya Jesucristo lo hizo por ti y por mí. Él vivió una vida perfecta. Ahora nosotros vivimos en consecuencia a lo que Él ya ha hecho por nosotros. Pero descansa, ese pacto descansa en las obras de justicia de Jesucristo, no en las nuestras. En quinto lugar,
El primer pacto fue dedicado con la sangre de animales sacrificados. Éxodo 24, usted lo puede encontrar allí. Mientras que el segundo pacto o el nuevo pacto fue confirmado por la sangre ¿de quién? De Cristo. ¿Quién fue derramada cuántas veces? Una sola vez y para siempre. Y la otra había que derramar cada rato y dele y dele y dele y dele. Cristo una sola vez y para siempre. Esas son las diferencias del pacto. ¿En cuál voy? Quinto, sexto. En el antiguo pacto, Aarón y sus descendientes servían como sacerdotes. O sea, eran hombres los que servían, ejercían esa labor. En el nuevo pacto, solo hay un solo sacerdote y es Jesucristo. Y ese sacerdote guía a su iglesia eternamente y la presentará sin mancha y sin arruga delante del Padre cuando llegue por segunda vez. Séptimo, en el segundo pacto, los sacrificios se repetían una y otra vez, pero no podían eliminar el pecado. En el nuevo pacto, Jesucristo se ofrece una sola vez y para siempre y elimina ese pecado. El poder del pecado, las consecuencias del pecado, y cuando Cristo venga por segunda vez y venga la glorificación, el pecado será eliminado una vez y para siempre. Ya no tenemos que lidiar más con eso. Octavo, el antiguo pacto fue escrito en tablas de piedra y era guardado en el arca del pacto. ¿Recuerda usted? Ahí lo guardaba, de ahí lo tenían. En cambio, con el nuevo pacto está escrito no en piedra, sino que está escrito ¿en dónde? En los corazones. Eso es lo que dice el versículo 8 al 12. Ahora ese nuevo pacto, todos los que creen, va a estar escrito esas leyes en nuestros corazones. Ya no es una tabla de piedra, es en nuestros corazones. Noveno, ahí encontramos que los pactos tienen un propósito diferentes. El primer pacto tenía como propósito principal mostrar el pecado. También limitaba el pecado o condenaba el pecado. En cambio, el nuevo pacto lo que hace es que revela el amor, revela la gracia, revela la misericordia de Dios, revela arrepentimiento, vida eterna. El nuevo pacto nos muestra de que Dios vio nuestra miseria, nuestra incapacidad para salir de nuestra condición y dijo, yo voy a proveer una salida para ellos. Décimo, diferencia en efectos. El primer pacto nos llevaba a la esclavitud, mientras el nuevo pacto trae libertad espiritual y vida. En ese primer libertad. Por eso cantamos lo que dice la escritura en Juan. Conoceréis la verdad y la verdad ¿qué? Nos hará libres. Ahora somos libres. El que está sin Cristo está esclavizado. El que está en Cristo ahora es libre. Y la gente dice, ¿cómo no entiendo? Si el que está sin Cristo está esclavo. Sí, es esclavo del pecado. Es esclavo a sus deseos, es esclavo a sus pasiones, es esclavo al mundo. No puede hacer lo que Dios pide de ellos. Aunque haga buenas obras, no las puede hacer. Dios no las acepta, son como trapo de inmundicia. Pero el que está en Cristo ahora es libre. ¿Libre para qué? Para poder hacer lo que antes no podía hacer. No es libre para cantar, ni para correr, ni hacer como decíamos antes, ni para saltar. No, ahora somos libres para vivir para Él. Ya somos libres para poder decir al pecado, no, no quiero más, ya no soy tu esclavo, ya tú no gobiernas mi vida. 11. El antiguo pacto estaba compuesto de símbolos y sombras que apuntaban a algo celestial. El nuevo pacto es el real, es eterno. Cumple las promesas de Dios. 12. El antiguo pacto estaba limitado a los descendientes de Abraham según la carne. El antiguo pacto, escúcheme, estaba limitado a Abraham y a sus descendientes, únicamente a ellos. El nuevo pacto alcanza ¿a quiénes? A todos, a todo el que crea. Usted no necesita ser judío ni ir a nacer allá en Israel, porque algunos piensan que tienen que ir a nacer a Israel. No.
O me reviso a ver qué tanta sangre tengo, linaje, tengo judío. No, 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 no pierda tiempo en esas cosas, por favor. Si está en Cristo, esas bendiciones lo alcanzan, porque es en Cristo. 13. El antiguo pacto no podía perfeccionar a nadie, ni llevar a la iglesia al propósito final de Dios. El primer pacto no podía hacer eso. Pero el nuevo pacto lleva a la iglesia al propósito final de Dios, y es presentar a la iglesia sin mancha y sin arruga delante del Padre. 14. El antiguo pacto era temporal. El nuevo pacto es eterno. Dos aplicaciones rápidas. Para usted que está en Cristo, que solo hay dos tipos de personas aquí: el que está en Cristo y el que no está en Cristo. Y dentro de los que no están en Cristo, pues está el que realmente no está en Cristo y el que cree que no está en Cristo, que está en Cristo pero no está en Cristo. Así que le hablo a usted que está realmente en Cristo. La gracia de Dios en Cristo nos ha libertado de vivir del falso evangelio que vivían los escribas y los fariseos. ¿Usted recuerda cómo vivían ellos? Llenos simplemente de conocimiento, pero no hacían nada de lo que Dios pedía de ellos. Hoy estamos en ese pacto de amor, de gracia, de misericordia, donde Dios vivió por nosotros, pero nos llama a ser responsables, a vivir una vida diferente. Al meditar en el Evangelio, nuestras vidas son transformadas, nuestras vidas son cambiadas. Pero todo esto lo miramos pensando en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Hoy el mundo está sensible porque están, entre comillas, recordando que el Salvador vino al mundo. Y lo interesante es que muchos que hoy celebran que Jesucristo vino al mundo como un bebé, odian al adulto que murió en la cruz del Calvario para salvarlos. Eso es incoherente. Pero bueno, ¿qué les podemos decir? Están muertos de sus delitos y pecados. Miramos a lo que Él hizo en la cruz. Y eso que Él hizo en la cruz lo que nos mantiene firmes para seguir caminando, llueve, truene y relampaguee. Pero te hablo también a ti, que no eres creyente. O a ti que piensas que eres creyente, porque tienes conocimiento bíblico, porque conoces Biblia, porque sabes mover la Biblia, pero no vives de acuerdo a la Escritura. Con tus hechos niegas que eres creyente. A ti te hablo. Todos los seres humanos estamos bajo alguno de estos dos pactos, ¿no? El pacto de las obras o el pacto de la gracia. Ese pacto de las obras que nadie es capaz de cumplir, o el pacto de la gracia que Jesucristo cumplió por nosotros. Si no estás en Cristo, si no has confesado a Cristo como tu Señor, como Salvador, estás bajo condenación. Solo hay un destino para ti: el infierno, la ira de Dios. Hoy es el día de que te arrepientas. Hoy es el día de que examines tu vida, porque puede ser que seas alguien que realmente no has creído en Jesucristo como Salvador, o puede ser alguien que simplemente seas como un escriba o un fariseo lleno de conocimiento, pero no eres salvo. Hoy es el día de tu salvación. Arrepiéntete, ven a Cristo, aquel que cumplió la ley perfecta. Puede ser ese que va a decir que llegará un día delante del Padre: Señor, Señor, aquí estoy. Él dirá: nunca te conocí, apartado de mí, hacedor de maldad. Eso es más difícil. Esa es la noticia, la peor noticia que te pueden dar, porque esa tiene efectos eternos. Tiene efectos eternos. Dios ha provisto un solo camino para la reconciliación, y este es Jesucristo. Creer en Él, confesar tu pecado a Él, y recibirás entonces las promesas a través de Jesucristo, que menciona el versículo 8 aquí, establecido sobre mejores promesas. Amigo, yo no te voy a hablar de promesas materiales, te hablo de promesas espirituales que nadie puede robar, ni nadie puede quitar, que no pueden ser reemplazadas por ningún dinero. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a orar. Ponga sobre sus pies.
Señor Jesús, te damos gracias por ese pacto de gracia que estableciste en tu Hijo Jesús para salvar hombres y mujeres incapaces de cumplir y obedecer lo que tú pedías de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque a través de ese pacto no solamente se salvaron personas en la antigüedad, Señor, sino que también se salvan hoy personas hoy y salvarán mañana si tú no has regresado. Señor, hoy te pedimos que salves a aquellos que en esta congregación no están en Cristo, aquellos que todavía no han creído en ti. Señor, aquellos que quizás tienen una fe como la fe de Demas o de Simón el Mago, o aquellos que están como Agripa, casi en la línea, Señor, oramos para que tú puedas salvarlos hoy, para que hoy tú puedas concederles a ellos vida, para que vean la condición de su alma, sus ojos espirituales sean abiertos y puedan venir a ti pidiendo perdón, puedan venir a ti pidiendo arrepentimiento, fe, para encontrar salvación. Oh Espíritu Santo, transfórmalos. Cambia ese corazón de piedra por un corazón de carne. Señor, que tus propósitos salvíficos se puedan cumplir en los que nos escucharon en esta mañana. Padre, gracias. Señor, y aquellos que están en ti, oramos para que los sigas afirmando su fe. Señor, que cuando vengan los vientos, cuando vengan las dificultades, cuando vengan los desánimos, Señor, ellos no miren lo que está pasando alrededor, sino que miren a ti, al autor, al consumador de la fe. Padre, gracias, porque tú has sido bueno para con nosotros. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén.